Bien, Ezequiel Zamora, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, nos acompaña también a esta hora desde Caracas para hablar del tema del referéndum revocatorio, de cómo se ha comportado en este caso la autoridad electoral en Venezuela. Doctor Zamora, una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un placer mío total y absoluto el poder conversar con ustedes sobre esta grave crisis que atraviesa nuestro país en Venezuela. Bienvenido, doctor, bienvenido. Los representantes del Consejo Nacional Electoral y también Jorge Rodríguez, quien encabeza la comisión de verificación de estas firmas, del trámite como tal por parte del oficialismo, pues han dicho que son al menos 120 días los que tienen que transcurrir, los que tendrían que pasar para analizar todas esas rúbricas. Le pregunto, ¿esto es así dentro del marco normativo del ente electoral o se lo inventó el gobierno como tal? En lo absoluto, mire, las normas están en la Constitución. Trabajé en 2004 como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y redactamos una norma que fueron bien imparciales. Esas normas permitieron que hubiera referéndum revocatorio. En esta oportunidad, con un país con un 80% de rechazo hacia el gobierno, ha obligado a que los distintos poderes, que en Venezuela son todos subalternos del Ejecutivo, salvo el Poder Legislativo recientemente electo, eso ha obligado a que ellos inventen todas las fórmulas de rechazo y de retardo como sean posibles. Esto no es más que un truco, un juego. Yo creo que la oposición debería prepararse no solo para enfrentar el día revocatorio, sino además utilizar la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, que no se conoce, para trabajar en la constituyente, en la solicitud de la Carta Interamericana y en pensar también en una especie de impeachment que está en nuestra Constitución como un abandono del cargo por parte del señor Nicolás Maduro. Yo creo que la oposición tiene que abrirse a una gama diferente, porque pareciera que estamos en el revocatorio en manos del retardo malintencionado, temeroso y de entrega por parte de un organismo electoral que debería ser autónomo a las autoridades del Ejecutivo Nacional, como son Nicolás Maduro y su combo. Yo quería preguntarle, doctor Zamora, también si estas trabas que se imponen al proceso de referéndum revocatorio en Venezuela, este tipo de situaciones se presentan en otros países del continente. Estos son temores del chavismo, vamos a llamarlos por su nombre. No existe una ley que desde 2004 quedó establecido mediante unas normas internas del CNE que han debido ser enviadas a la Asamblea para ser aprobados. Yo, inmediatamente que cesó el revocatorio pasado y visto los resultados fraudulentos en que incurrió el CNE, presenté mi renuncia e hice un llamado, carta pública, presenté mi renuncia como vicepresidente del CNE, señalando que había muchas correcciones por hacer. No solo no se hicieron, sino que se empeoraron, se añadieron nuevos requisitos, se generaron nuevas trabas, se puso un CNE que estaba para entonces 3-2 a favor del oficialismo, ahora está 4-1. En Venezuela no hay autonomía funcional del resto de los poderes. En Brasil vimos una Fuerza Armada separando ambos grupos. Vimos una Fuerza Armada que cumplía pacientemente con su labor de mantener orden público y de no entrometerse en las actividades que había. Aquí vemos cómo las Fuerzas Armadas, en una marcha que no requería de permiso, en una demostración pues de sentido democrático, permitió que una delegación se presentara y entregara los documentos que se llevaban. De igual manera, en el estado de Nueva Esparta, fue la fuerza de la mayoría multitudinaria la que arropó a la fuerza del Estado que no permitían pasar. Pero entonces, eso significa que cuando tenemos un CNE a favor del Ejecutivo, cuando tenemos unas Fuerzas Armadas no, quiero hablar con corrección, una junta directiva, un alto mando militar
que favorece clara y descaradamente al gobierno de turno, eso nos hace a nosotros tener que buscar alternativas diferentes al solo revocatorio. Ahora, doctor Zamora, usted hablaba de que si el referéndum revocatorio no se da, aún quedan varios elementos sobre la mesa, digamos, varios elementos que podría utilizar la oposición para salir de Nicolás Maduro, para que salga del poder. ¿Cuáles serían? No enmarcados dentro de la ley, hablo más, enmarcados dentro de lo que es la Constitución. Por ejemplo, el presidente de la República no ha presentado su partida de nacimiento, lo que nos hace temer que no sea venezolano, porque no hay razón alguna para que él no presente su partida de nacimiento. Requisito indispensable de acuerdo al artículo 41 y al 227 de la Constitución está el ser venezolano por nacimiento sin ninguna otra nacionalidad. Ya hemos visto declaraciones contradictorias de 4 autoridades del PSV que han declarado en diferentes lugares de nacimiento para Nicolás Maduro, entre ellos la presidenta del CNE, el propio Nicolás Maduro, Elías Agua y el gobernador del estado Táchira. Tenemos también como en 2013 la presidenta del CNE presenta una partida de nacimiento, la quita de la Cámara y señala que esa es la partida de nacimiento, pero que ese no es una materia de competencia del CNE. Carazo error, y me preocupa mucho que venga de boca de alguien que es experto en esa materia, como lo es la doctora Tibisay Lucena. Quería señalar adicionalmente a lo de la partida de nacimiento que tenemos la constituyente como una salida y una vía constitucional. Tenemos la solicitud y ha cambiado el panorama, lamentablemente para ellos. Por eso tendrán que aflojar con el revocatorio o tendremos que utilizar nosotros vías diferentes a las del revocatorio si ellos insisten en cerrarnos ese camino. Si encerraran ese camino, existe por ejemplo la aplicación de la Carta Interamericana. Y ahora cambió el panorama, ya Brasil no está en las mismas condiciones, ya otros países comienzan a cambiar. Y existe también la figura esa llamada en el lenguaje inglés, el impeachment, de igual manera se llama así en Brasil, que es un juicio por abandono del cargo al presidente de la República. Es Ezequiel Zamora, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, quien agradecemos que haya amablemente atendido esta invitación de la tarde fin de semana de NTN 24. Hasta la próxima. Tuve 27 años en el Consejo Supremo Electoral y 1 en el CNE. Y ese es un organismo que tenía como función facilitar todo tipo de actos de carácter electoral. Es en esta oportunidad, cuando sabiéndose perdido, el CNE, que es una oficina al servicio del régimen, pone todas las trabas que hemos conversado en esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Una buena tarde para usted, por supuesto.